Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Inter-American Institute for Democracy y Radio y Televisión Martí, para promover, defender y educarnos sobre temas de libertad, democracia, derechos humanos e institucionalidad en las Américas. Y al propio tiempo señalar a los regímenes y a los dictadores que al margen de estos principios oprimen a los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Hoy día me acompaña nuestra directora, la académica venezolana María Teresa Romero. Ella es una reconocida profesora en universidades de Venezuela, Latinoamérica y Estados Unidos. Bienvenida, María Teresa. Muchas gracias, Carlos. Encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, con nosotros, porque ella es miembro del directorio del Inter-American Institute for Democracy. Ella preside junto con el doctor Guillermo Lustó el comité académico del instituto, y gracias a ellos estamos siempre en el nivel que corresponde en el análisis y en la discusión académica y política. Para empezar el programa, hoy día vamos a hacer unas reflexiones sobre lo que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es otra cosa que en una sociedad políticamente organizada, en un Estado, la ley está por encima de cualquier situación de voluntad personal, de capacidad política, de poder económico, social o político. O sea, que la vigencia de la ley es la punta, es la luz que regula, que ilumina y que controla toda la actividad social, económica y política de los individuos y las instituciones que se desenvuelven en esa sociedad. Por eso, el Estado de Derecho es un elemento esencial de la democracia, reconocido por la Carta Democrática Interamericana en su artículo 3, que cita 5 elementos esenciales, como recordaremos: el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, lo que quiere decir que para llegar al poder y para ejercer el poder hay que respetar la ley, la división e independencia de los órganos del poder público, o sea, que no se concentre el poder en un solo individuo o en un solo grupo, las elecciones libres, periódicas, justas, fundadas en el voto universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, y la libre organización política. En el marco de esto, el Estado de Derecho quiere decir además igualdad ante la ley, quiere decir aquel principio filosófico universal, que el límite del derecho propio tiene como, que el derecho propio más bien tiene como límite el derecho de los demás, y que nadie se puede imponer contra o sobre el resto de los miembros de la sociedad, sino a través de la ley y a través de los procedimientos legales. Por eso, lo contrario a Estado de Derecho son las dictaduras, donde, como ustedes verán en Cuba, con los Castro, Díaz-Canel, en Venezuela, con Chávez, Maduro, en Bolivia, con Morales, y en Nicaragua, con Ortega y su esposa y vicepresidente, la señora Rosario Murillo, ellos son la ley. Ellos dicen qué es lo que se hace, ellos controlan el poder judicial, el legislativo, controlan el órgano electoral, y esa es la diferencia. Mientras que en países con democracia, Brasil, Colombia, Argentina, Estados Unidos, el Perú, es la ley la que limita la autoridad y es la ley la que limita el ejercicio de poder como tiene que ser. Eso es el Estado de Derecho. Y dicho esto, vámonos al evento de la semana. Y el evento de la semana trata pues de lo que está pasando en Venezuela, lo que sigue pasando, lo que ha pasado esta semana, y tiene que ver con la emergencia de un liderazgo muy importante, y para eso nuestra invitada María Teresa Romero, que ejerciendo la cátedra ha conocido a Juan Guaidó, nos va a decir quién es Juan Guaidó. Queremos saber quién es este joven líder que es la esperanza de Venezuela y de las Américas para recuperar la democracia en ese país. Así es, Carlos, tú lo has dicho, es parte de una nueva generación de líderes jóvenes que en el 2007 salieron a la calle para combatir primero con una marcha pacífica, pero después más aguerridamente contra la dictadura. Después volvieron a salir en el 2014, como sabemos, y en el 2017. Él llegó a ser diputado
de la República y hoy día tiene tan solo 35 años. 35 años, pero es un joven que si bien viene de una clase media baja, bueno, estudió en la Universidad Católica Andrés Bello, fue también a hacer sus estudios de posgrado en Georgetown University, de gerencia pública. Es un muchacho que ha demostrado seriedad, que ha demostrado una cosa muy importante en Venezuela, que es el manejo de la resolución del conflicto y el consenso y el diálogo con los diferentes sectores de la oposición venezolana, cosa nada fácil. Y por eso es que lo nombran como presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, él es el presidente de la Asamblea Nacional para todo el mundo, pero para mucha gente, incluido el secretario general de la OEA, varios congresistas norteamericanos y varios gobiernos de América Latina, es además el presidente legítimo de la República, un gobierno en transición en Venezuela, porque el dictador Maduro no puede ejercer esa función. ¿Cuál es tu opinión respecto a este papel de liderazgo que de una manera histórica está ejerciendo Guaidó? Bueno, en la Constitución venezolana no dice exactamente que sea, digamos, que Guaidó tenga que juramentarse en este momento. Se está esperando, digamos, un mejor momento político para hacerlo, pero ciertamente cuando hubo un vacío de poder, ya que el dictador Maduro usurpó el poder, porque cesó sus funciones y bueno, ya todo lo que sabemos, en ese momento la Asamblea Nacional toma automáticamente el ejercicio o la gobernación del país, o el gobierno del país. O sea, hoy día y por eso Venezuela la Asamblea está gobernada por la Asamblea Nacional. Por la Asamblea Nacional. O sea que el presidente de la Asamblea Nacional lidera aquello. Es una forma, exactamente, es una forma, lo que no han querido hacer el paso de juramentarse, por varias razones. Por una razón, en principio, por juntar y animar de nuevo a una sociedad civil que prácticamente estaba muerta, no hablaba, estaba defraudada de sus mismos líderes políticos, pero también reprimida. Por otra parte, también porque en la Asamblea Nacional y en la oposición venezolana hay muchas divisiones, y él tenía que, digamos, lograr, y hasta que no lo logre enteramente, no lo va a juramentar. Bueno, el hecho es que Guaidó está liderando el proceso de recuperación de la democracia. Así es, una ruta consensuada. Y que es un líder reconocido interna e internacionalmente. Sí. Es el legítimo representante de Venezuela en este momento. Quiero recordar que esta semana ha procedido a designar un representante especial en la Organización de Estados Americanos, que equivale a un nuevo embajador, y que se espera que eso siga sucediendo en los próximos días y semanas. ¿Qué ves tú para los momentos que vienen respecto a la salida del dictador Maduro, la salida física del dictador Maduro, que sigue detentando ilegalmente un poder de facto en Venezuela? Pero no nos podemos engañar, el mismo Guaidó y muchos representantes de la oposición venezolana y del Parlamento lo han dicho, falta la pata mayor, que es la del sector militar. Y lamentablemente el sector, la camarilla... La semana hubo una sublevación, sí, han tomado presos, hay nuevas torturas, hay nuevas violaciones a los derechos humanos. Y hay 600 militares, soldados presos, y han habido muchos que han huido del país en el transcurso del año 2018. Es decir, sí hay divisiones dentro de las Fuerzas Armadas, pero continúa la camarilla de Diosdado Cabello y Maduro teniendo, digamos, el poder de las armas. Sí, pero más que camarilla se atribuye eso al sistema cubano del G2 que ha establecido sin lugar a duda una dinámica de control interna que produce denuncias y que produce este tipo de detenciones. O sea, esa camarilla no existe sin Cuba. Nosotros somos unos supeditados a Cuba. Si alguien nos invadió a nosotros fueron los cubanos. Bueno, no los cubanos, perdón, a todos los cubanos, porque hay muchos demócratas cubanos, hay muchos que están luchando por la libertad de su país. Me estoy refiriendo al régimen castrista de Fidel Castro. Lo mismo que Nicaragua, lo mismo que Bolivia y lo mismo que las amenazas terroristas que se han producido sobre la región en esta semana. Pues bien, gracias María Teresa, esta imagen de Guaidó es muy importante.
El mundo observa a Guaidó, Venezuela lo respalda con expectativa. Lo que hemos visto en la semana es una dinámica de crecimiento en la recuperación de la democracia en Venezuela y esperamos que en los próximos días pues, la cosa se complete y el dictador Maduro deje el poder de facto, arbitrario y criminal que está ejerciendo. Dicho esto, vámonos a la columna de la semana con Carlos Alberto Montaner. Ese es el comienzo remoto de la prosperidad y el progreso. La propiedad. La propiedad podía ser privada de un individuo, de una familia, del grupo o del Estado, pero alguien debía asumir la posesión del bien. La propiedad es un robo, escribió Pierre-Joseph Proudhon en 1840. Era una frase para escandalizar, pero se transformó en un juicio moral compartido absolutamente injusto. La propiedad, por el contrario, es un elemento clave en cualquier sociedad. Otras personas respondieron a la frase de Proudhon agregando que el verdadero robo era apoderarse de unos bienes por los que no se había luchado. La propiedad privada, en cualquiera de sus formas, es una manera objetiva de remunerar a los emprendedores, lo que a veces no está reñido con el altruismo. Bill Gates, por ejemplo, dedica el 90% de su inmensa fortuna a ejercer la caridad por medio de su fundación. Y si Estados Unidos es una nación extremadamente rica y poderosa, es porque ha alentado la labor de los emprendedores, los Edison, los Ford, los Steve Jobs de este mundo. La democracia liberal no le encuentra inconvenientes a los emprendedores y no le teme al éxito económico que puedan obtener. Es al revés. Son los empresarios que fracasan los que destruyen el capital. Los triunfadores lo crean y todos nos beneficiamos de ellos directa o indirectamente. Directamente se benefician los trabajadores que devengan un salario, los consumidores que obtienen un bien o un servicio que valoran positivamente, o los accionistas que ven cómo se multiplican el precio de sus acciones al tiempo que reciben beneficios. Indirectamente se beneficia el conjunto de la sociedad que con el pago de los impuestos de estos empresarios hacen obra pública. ¿Para qué arriesgar el capital de todos en una empresa pública cuando recibimos el 20 o 25%, quizás más, de los beneficios de las empresas privadas? Si ganan, ganamos todos. Si pierden, pierden ellos. En los estados bien administrados, esos beneficios se convierten en escuelas, alcantarillados, electricidad, puentes y otras obras de infraestructura que multiplican la eficacia de los empresarios privados. Por otra parte, sabemos que la empresa pública suele ser una fuente de corrupción, de clientelismo y de pérdida de recursos. Por eso, entre los criterios empleados por la Unión Europea para admitir a los estados excomunistas, estuvo que privatizaran antes todas las empresas en manos del Estado. Y esa fue una sabia medida. La discusión sobre virtudes y defectos de la propiedad privada o pública es muy antigua y desde entonces no se ha terminado de debatir. Los griegos tuvieron dos modelos clásicos, Esparta y Atenas. La sociedad espartana era un apéndice del Estado. El Estado ateniense, en cambio, era un apéndice de la sociedad. Platón era un defensor del modelo estatista espartano. Aristóteles era un defensor de Atenas, del modelo ateniense. Aristóteles afirmaba algo que todavía es un razonamiento correcto. Cuando todo es de todos, nada es de nadie. Nadie se responsabiliza con el mantenimiento de los bienes comunes y es inevitable la decadencia. En las ciudades cubanas,
especialmente en La Habana, el señalamiento de Aristóteles es absolutamente claro. ¿Por qué, después de 6 décadas de comunismo, las calles, los parques, las viviendas están destruidas como si hubieran sufrido un bombardeo? Porque nada era de nadie y porque las decisiones sobre el mantenimiento de esas infraestructuras eran tomadas por unos aparatchiks remotos. Como siempre, magistral, nuestro paz presidente y director Carlos Alberto Montaner. Y de esa clase sobre propiedad privada que nos ha dado Carlos Alberto, vamos a pasar a considerar en nuestra columna, nuestro espacio de democracia y dictadura con María Fernanda Egas. María Fernanda, bienvenida de nuevo con tu trabajo semanal tan importante sobre hechos de dictadura, que hoy día has hecho una preparación respecto al tema de la propiedad privada y las dictaduras. ¿Qué nos traes? Así es, Carlos. Hay un comunicado del jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, quien anunció que Estados Unidos evalúa permitir juicios por propiedades privadas incautadas por Cuba a raíz de la revolución castrista. Se refirió específicamente a la Ley de Libertad, creada en 1996 para permitir que los exiliados cubanos puedan demandar a empresas privadas y a Cuba por lucrar de propiedades nacionalizadas por la Revolución del 59. Hasta ahora, las administraciones estadounidenses han retrasado su implementación cada 6 meses, pero Mike Pompeo anunció que emitirá una suspensión de solo 45 días a partir del próximo 1 de febrero. Alentamos a cualquier persona que haga negocios en Cuba a que reconsidere si está traficando con propiedades confiscadas y ayudando a esta dictadura, comunicó Washington, advirtiendo en especial a las empresas extranjeras que puedan estarse beneficiando. En el anuncio de una revisión cuidadosa de la aplicación de la Ley de Libertad, informó la administración Trump que tendrá en cuenta los esfuerzos para acelerar la transición a la democracia en Cuba y los factores como la brutal opresión del régimen cubano a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Pompeo considerará también el apoyo indefendible que la dictadura ofrece a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos en Venezuela y Nicaragua. Pedimos a la comunidad internacional que fortalezca los esfuerzos para responsabilizar al gobierno cubano por los 60 años de represión de su gente, anunció Mike Pompeo. Bueno, brillante, porque hoy día en los hechos de dictadura estamos mostrando una acción real de la democracia más importante del mundo, que es Estados Unidos, para que los afectados desde hace tanto tiempo, 60 años para acá, por el régimen castrista de Cuba, puedan recuperar la propiedad que prácticamente les ha sido robada, cosa que es un precedente para los robos que se están cometiendo en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia, en el sistema de dictaduras castristas que se ha expandido. Pero además de este tema que nos ha presentado nuestra directora María Fernanda Egas, esta semana se ha producido una declaración muy importante también de parte de los Estados Unidos a través del vicepresidente Mike Pence, quien le ha hablado al mundo y al pueblo de Venezuela sobre la situación y la posición de Estados Unidos de respaldo pleno para la recuperación de la democracia en Venezuela. Escuchemos a Mike Pence, yo voy a hacer la traducción simultánea, veámoslo en las imágenes que él ha dado esta semana. Hola, yo soy Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos. En nombre del presidente Donald Trump y todo el pueblo estadounidense, permítanme expresar el apoyo resuelto de los Estados Unidos mientras ustedes, el pueblo de Venezuela, alza su voz en un llamado a la libertad. Nicolás Maduro es un dictador sin derecho legítimo de poder.
Nunca ha ganado la presidencia en una elección libre y justa y la ha mantenido su control en el poder encarcelando a cualquiera que se atreva a oponerse. Nos unimos a todas esas naciones que aman la libertad para reconocer a su Asamblea Nacional como la última instancia de democracia en su país, ya que es el único órgano elegido por ustedes, el pueblo. Como tal, los Estados Unidos apoyan la valiente decisión de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, de defender los poderes constitucionales de ese organismo, declarar a Maduro como usurpador y pedir el establecimiento de un gobierno de transición. Al alzar sus voces mañana en nombre del pueblo estadounidense, le decimos al pueblo entero de Venezuela, estamos con ustedes. Los apoyamos, estamos con ustedes y los seguiremos apoyando hasta que la democracia en Venezuela sea restaurada y sus derechos de libertad que les pertenecen sean reivindicados. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, ¿qué más puede decir Estados Unidos? Agregar simplemente que después de este mensaje del vicepresidente Mike Pence se celebró una importante reunión del presidente Donald Trump con senadores, el senador Scott, el senador Marco Rubio, el gobernador de la Florida, ¿cómo es el nombre del nuevo gobernador? Bueno, el nuevo gobernador de la Florida, y allá el gobierno americano en pleno ratificó a aquellos, Ron DeSantis, el nuevo gobernador, que muestran una decidida posición de la ejecución de la nueva política exterior de los Estados Unidos, porque si algo ha hecho bien el gobierno de Trump respecto a la libertad y a la democracia, ha sido el cambio absoluto de la política exterior que existía en el anterior gobierno, que era una política de acercamiento y de tolerancia a las dictaduras. Estados Unidos define con claridad lo que es la libertad, lo que es la democracia y señala a los enemigos de la democracia. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, yo creo que sí, que la administración Trump se ha puesto firme en la defensa de la democracia. Así lo indica todas sus actuaciones y sus políticas y sanciones hacia Venezuela, hacia la dictadura de Cuba y hoy en día también hacia Nicaragua, que es importante que esté tomando que tenga una visión sobre la región, que no seamos solamente como América Latina considerado un patio trasero, sino que es un socio importante para los Estados Unidos. Y en esa dinámica el esfuerzo que ahora realizamos es que Estados Unidos amplíe su visión e incorpore abiertamente en el grupo de las dictaduras de crimen organizado a la región, donde ya tiene a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, incorpore al gobierno dictatorial de Bolivia, liderado por el dirigente cocalero Evo Morales, que tiene absolutamente todas las características de las otras dictaduras y que en este momento está llevando adelante, y hablaremos de esto la próxima semana, un proceso de elecciones internas que es un proceso totalmente simulado, manipulado, en el cual las elecciones, en vez de ser una dinámica de expresión de la voluntad popular, son más bien el disfraz para mantener y perpetuar la dictadura. Instituciones, académicos, estudiosos, políticos y representantes de algunos gobiernos ya han presentado ante la comunidad internacional la iniciativa de la necesaria y urgente incorporación de Bolivia como una de las dictaduras del sistema castrochavista. Hablemos un poco del Ecuador también, que es la dictadura que ha dejado de ser. Lenín Moreno, el delfín del dictador Rafael Correa, ha hecho también un cambio interno y externo de política y está alineado en el rumbo de la libertad y la democracia. Como ecuatoriana, ¿cuál es tu opinión sobre lo que pasa en Ecuador con el gobierno de Lenín Moreno? Bueno, yo creo que el gobierno de Lenín Moreno, que se ha autocalificado como de transición, ha dejado de lado el uso de la violencia, que es importante. Los ataques a la libertad de expresión, a los opositores han cesado, se han disminuido de una manera abismal, lo cual lo celebramos y realmente lo reconocemos. Y también en estos más de 20 meses de gobierno ya de Lenín Moreno, ha tenido que ir entendiendo que debe existir una apertura hacia los mercados internacionales y también empezar a diferenciarse y a marcar distancia de dictaduras como la venezolana, y eso lo marcó con su voto en la OEA
que desconoce a Maduro como líder de Venezuela. Pero además ha expulsado al embajador de Venezuela, ha sido uno de los pocos gobiernos que ha retirado por declaración política expresa al embajador de Venezuela en el Ecuador. Y yo creo que en el tema de Lenín Moreno, ese es un gobierno de transición, ya que sea Venezuela, Bolivia, Nicaragua o Cuba, tener un presidente que venga designado por la dictadura y que haga un papel de absoluta transición, es casi un Gorbachov en el Ecuador, porque lo que se ve de afuera y lo que se puede constatar es que Lenín Moreno primero está en un proceso de restitución abierta de las libertades y garantías. Hemos liberado desde el Inter-American Institute for Democracy, a través de la gestión de Armando Valladares y de Marcel Feró, al preso político ecuatoriano Galo Lara. Todavía hay presos políticos por el 30 de septiembre, pero se avanza. Hay libertad de prensa, han derogado la ley Mordaza y hay un cambio de política exterior. No sé tú como periodista qué tienes que decir para sí, esto. No se ha derogado la ley Mordaza, pero hay una reforma sustancial. Y también en el caso de la justicia es prácticamente el último bastión del correísmo que hay que derrotar. Entonces, aún permanece esa estructura que no permite que presos políticos terminen de ser liberados. Eso quiere decir que siguen habiendo jueces correístas, jueces de la dictadura en el sistema. Sí, todavía siguen habiendo correístas, muchos correístas, porque la dictadura de Correa se basó en el control de la justicia. Ese fue su arma, su brazo de persecución ya a los opositores, a la prensa. Todas, hay un aporte, se llama la criminalización de la persecución política o la judicialización de la política. Lo hacen en Cuba, lo hacen en Venezuela, lo hacen en Bolivia y en Nicaragua. Técnicamente para estas dictaduras no hay presos políticos, son acusados de justicia ordinaria. De terrorismo, de sedición. Sí, y que son delitos falsificados y acusaciones falsas. Bueno, así cerramos este programa semanal, mostrando que en la defensa de la libertad y la democracia siempre se termina por imponer el derecho y la verdad. Muchas gracias y hasta la próxima semana.